Gracias. Hola con todos, un saludo también de mi parte. Darme también a estas palabras de introducción y quisiera empezar, que es hecho costumbre, con un par de Klaus, oraciones. casi no le escucho. No. ¿No me escuchan ahí? ¿O mejor? Ya mejor. Ahora sí, ya mejor. Ok, gracias. No, quería comentarles que vamos a empezar, como ya es hecho costumbre en todas estas reuniones, con un par de palabras que lamentablemente tenemos que perder dirigiéndonos a la pandemia. Estamos viendo en todo el mundo que la famosa segunda ola realmente está haciendo estragos, entonces esperando que todos hayan podido recibir el año nuevo de manera contenta, con los familiares, con los amigos, con los seres queridos, pero que nos va a tocar seguir cuidándonos, así que por favor, a todos los que estamos acá, hacer lo que nos toca para no bajar la guardia. Más allá de eso, bueno, pues celebrando que estemos en un año nuevo que esperemos todos vaya a ser mejor mientras vayan pasando los meses y lleguen las vacunas a todos los países. Pero parece que nos toca un par de meses complicados. Una de esas complicaciones por el COVID, que ya ustedes todos saben, en todos nuestros trabajos creo que hemos tenido que adecuarnos a la situación. Y a nosotros también nos tocó. Hemos tenido que reprogramar muchas cosas. Una de ellas es lo que nos ha llevado a tener este tipo de webinarios como el que estamos empezando hoy día. En el caso concreto de esta serie de webinarios que ha explicado Luis, se han organizado porque originalmente estaban pensados en ser parte del piloto de nuestros buses eléctricos con un componente que iba a ser un viaje a ver en Chile la experiencia de Santiago, no solamente los buses mismos, sino cómo se estructura todo el sistema de transporte público, cómo se incorporan a ese sistema existente el tema de los buses eléctricos, las experiencias que ya han tenido, el comportamiento de los buses que ya están circulando hace ya un buen tiempo. Entonces, todo eso que queríamos ir a ver in situ, como ustedes bien saben, no se ha podido hacer. Entonces, eso nos llevó a comenzar a pensar cómo podemos ir supliendo algunos de los temas que queríamos ver en el lugar mediante estos webinarios, y eso es lo que nos convoca hoy día y en los próximos días acá. Entonces, yo agradezco mucho a Luis, a su equipo de HIT, quienes coordinan el componente de los buses eléctricos en el proyecto Mi Transporte de la GIZ. Les agradezco por haber hecho esfuerzo, a todos los que nos van a ayudar hoy y en las próximas sesiones con sus presentaciones. Muchísimas gracias también por tomarse el tiempo, por el interés que han mostrado, y obviamente a todos los que están participando hoy día acá, por el interés que siempre han mostrado en las actividades que organizamos en torno a los buses eléctricos y otras actividades que tenemos en el proyecto. Así que bienvenidos todos, escucharemos hoy día muy atentos y espero que se generen buenas conversaciones y buenas discusiones al final de las presentaciones. La idea que nosotros tenemos es siempre esa, ¿no? Tener algún input que nos dé nuevas luces de por dónde podemos ir en Costa Rica, con los avances que estamos haciendo, y aprovechar a los expertos que logramos contactar para exprimirlos con nuestras preguntas y lograr así en discusiones productivas, constructivas, sacar el mejor provecho. Entonces los animo también a estar atentos a las presentaciones e ir anotando, ya sea en el chat o después, sus preguntas para poder establecer un intercambio provechoso para todos. Para no quitarles más tiempo, hasta ahí de mi parte. Nuevamente muchas gracias a todos, a los presentadores, a los organizadores y a los participantes en general. Gracias. Muchas gracias, Klaus. Y bueno, como dijo Klaus hace un momento, por favor, si tienen o van generando algunas inquietudes, las pueden colocar en el chat. Y una vez finalice la presentación de Darío, pues podemos iniciar con la serie de preguntas y la discusión, que es lo que más queremos realmente, es que se pueda generar esas inquietudes, esa discusión. Como dijo Klaus, la idea es aprovechar, exprimir a Darío y a Angélica la próxima semana con toda la experiencia que ellos han tenido y tratar de no solucionar, pero sí dar luces sobre todas las inquietudes o preguntas, problemas que puedan presentarse en Costa Rica y en la operación. Sin más, Darío, te dejo ya para que inicies. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias, Klaus, miembros de GIZ.
por esta invitación. Siempre es enriquecedor estar con ustedes. Pues yo lo que vengo a hacer hoy es una presentación, pues en aras del tiempo, muy esquemática de lo que más o menos se vive en América Latina con respecto a la regulación del transporte. Bajo el entendido de que, como lo decía ahorita Luis Alberto, la idea es que ustedes me digan al final sobre qué tema quieren profundizar o qué inquietudes tienen para enriquecer el debate, porque realmente pues, lo que uno presenta es más que todo el esquema. Voy a compartir pantalla. Me dicen si ya la están viendo, ¿cierto? Sí, ya Darío, ya Bueno, se puede ver. perfecto. Hoy vamos a tratar dos asuntos de estos 5 que tenemos programados para las presentaciones de Angélica y yo, que son: el primero es del transporte público a la movilidad urbana, cómo se ha venido dando esa transición a lo largo de estos últimos años, tal vez la última década, y lo que sería el marco normativo del transporte, que es más o menos similar en toda América Latina, con algunas situaciones que varían en torno a las competencias territoriales de las autoridades de transporte. Entonces, lo primero que quiero resaltar es de dónde venimos, o sea, por qué los sistemas de transporte, como los conocemos, como han venido siendo estructurados en Chile, en Colombia, en Panamá, pues tienen como un mismo esquema. Entonces, lo primero que tenemos que resaltar es que en el año de 1900, espérame un segundito, porque no... Pues espérese que se me bloqueó la presentación, perdón, no me pasa. Ahí sí ya. Lo primero es que en el año 1986 el Banco Mundial comenzó a estudiar el fenómeno de las ciudades y encontró que se debía evolucionar el modelo de transporte hacia una capacidad de las empresas, hacia una regulación de la tarificación, hacia una mejor regulación del tránsito y a una competencia y a fomentar a que hubiera una competencia entre operadores con una regulación mínima. Y así empezaron a gestarse lo que conocemos hoy en Bogotá, por ejemplo, con el Transmilenio, porque estos documentos del Banco Mundial fueron los que sirvieron de determinantes para que los gobiernos pudieran acceder a los empréstitos para poder desarrollar estos sistemas de transporte, que a su vez se vieron reflejados en las políticas públicas y posteriormente en las leyes de los países. Luego de que había comenzado esta estructuración bajo este modelo en Latinoamérica, el Banco Mundial hace una revisión y emite un documento que se llama Transporte Sostenible, donde ya, aparte de lo que veíamos acá, empieza a integrar las dimensiones económicas, sociales y ambientales para ir hacia un transporte sostenible. Es decir, ya no solamente es que el transporte pueda llevar muchas personas, que esté bien gestionado el tráfico en aras a la seguridad vial, sino que también tiene que haber un factor de sostenibilidad ambiental que va asociado a la problemática de la calidad del aire que empezábamos a vivir en nuestras ciudades ya para esta época. En el año 2000, el Banco Mundial vuelve y hace otra revisión, ya atada a un documento diferente, que es Ciudades en Transición, donde habla de la superación de la pobreza, y esa superación de la pobreza, uno de los factores que trata para poderla superar es el acceso al servicio de transporte público, que conlleva al desarrollo urbano con un concepto de economía ciudadana que traduce en crecimiento económico de la ciudad, pero con equidad social. Y posteriormente, y este es el último de los documentos que ellos hasta el momento han emitido, que se llama Ciudades en Movimiento, empieza a hablar de la economía urbana con enfoque de economía ciudadana que les comentaba hace un momento, con el medio ambiente como eje central y como generador de bienestar y superación de la pobreza en las ciudades. ¿Y eso qué nos lleva? A que en toda Latinoamérica el transporte sea considerado un servicio público o un servicio público esencial. ¿Y qué es esto? Servicio público es todo aquello que redunda en el bien común, que está generado y regulado por el Estado para proteger los bienes comunes de los ciudadanos. Y servicio público esencial, que en algunas partes hicieron esa diferenciación además, significa que ese bien común que protege el Estado con la regulación del transporte sirve para alcanzar derechos fundamentales de las personas. Es decir,
El transporte impone una barrera a los ciudadanos, que es la barrera de el transporte no. Todos los ciudadanos cuando nos levantamos en nuestro hogar tenemos una barrera para cumplir nuestro cometido, para realizar nuestros derechos, que es la barrera de la distancia. Entonces, si no logramos superar en debida forma esa barrera de la distancia, nosotros no podemos materializar nuestros derechos fundamentales a la educación, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la salud, porque no podemos acudir a los centros médicos, etc. Y entonces por eso se demanda una mayor regulación o una intervención del Estado en la economía, como ya veremos en la próxima diapositiva, en diapositivas posteriores. Entonces, ¿para dónde vamos? Entonces, si ustedes ven al lado izquierdo de la presentación, están los buses de algunos sistemas de transporte que se han implementado en Latinoamérica, donde las ciudades consideraron o tomaron la parte donde dice hay que implementar sistemas de transporte para mejorar la calidad de vida de los usuarios, y ahí se quedaron. Pero con la experiencia hemos visto que esto es un problema que no es solo de cómo movemos en buses las personas, sino que encierra una cantidad de factores que son necesarios considerar, regular, fomentar y financiar para poder avanzar en este propósito. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible, que son unos imperativos para nuestros gobiernos, casi todos se comprometieron a seguirlos para poder alcanzarlos a 2030. Se vienen fenómenos como la integración con otros medios de transporte que no son considerados transporte público, como la micromovilidad. Se viene entonces que todos estos sistemas generan una cantidad de datos que deben de ir a unos centros de control, que deben de ser interoperables entre todos esos datos para poder generar una verdadera ciudad 4.0, una ciudad con alto grado de innovación y solución a las problemáticas que se presentan en tiempo real. También tienen que integrar la gestión del tráfico y tienen que integrar la gestión de las autoridades que intervienen en los procesos, es decir, las autoridades territoriales, la nación como tal, después bajar a los departamentos donde existen los departamentos, luego bajar a las áreas metropolitanas, de las áreas metropolitanas a los municipios, y todo eso lo que encierra finalmente es un problema de una función administrativa que es compleja, es decir, yo cómo hago como gobernante para articular todos estos aspectos en torno a un solo fin, que es fomentar la movilidad urbana para generar calidad de vida y garantizar los derechos de los ciudadanos. Eso todavía no lo hemos logrado. Estamos en Latinoamérica, yo creo que avanzando, digiriendo esto y tratando de que las autoridades se modernicen para poder alcanzar esta meta, pero nos vamos a demorar bastante en ello. Eso entonces implica que debería de existir unas autoridades metropolitanas unas autoridades metropolitanas de movilidad. Es decir, yo no puedo concebir, por ejemplo, en el caso del Valle de Aburrá, que es Medellín, Colombia, que está conurbado con otros 10 municipios, tenemos 2.500.000 habitantes, que todas las decisiones las tomen por separados esos 10 municipios, porque nuestros límites están todos supeditados al cruce de una calle a otra. Entonces necesitamos un ente que por lo menos planee, que por lo menos dé directrices y que por lo menos pues, pueda gestionar los asuntos metropolitanos. ¿Y cuáles son esos asuntos metropolitanos que deben de generar esas autoridades metropolitanas? Pues deben de estar encausadas en la planeación del territorio a través de cómo gestionamos el espacio público, y ustedes ya podrán haber padecido lo que es el tema de la micromovilidad con las patinetas que dejan tiradas en cualquier lado. La interoperabilidad de los sistemas, entonces cuando la red semafórica tiene un sistema, cuando la red de transporte tiene otro sistema que monitorea los buses, cuando la red de cámaras para imponer sanciones de tránsito a los infractores con fotodetección también, y todo eso debería estar integrado en una sola red que pudiera leer todos los datos de manera transversal y no de manera separada en diferentes entes. También debería de tener ese ente la facultad de poder gestionar la intermodalidad y la multimodalidad. ¿Qué es esto? Intermodal es la integración que se da entre los diferentes medios, que son, por ejemplo, las patinetas con los buses, bicicletas con buses, vehículo particular con metro, con bus o con otro medio.
donde no media un contrato de transporte como tal, y la multimodalidad es yo poder tomar varios medios de transporte con un solo contrato multimodal. Es decir, si yo tengo una línea de buses BRT y hay un bus del barrio que me baja a la troncal de ese bus BRT, yo así use dos buses, tengo un solo contrato, y eso es el concepto de multimodalidad. También necesito entonces la gestión del desarrollo sostenible, y la gestión del desarrollo sostenible es otro universo entero, porque entonces tengo gestión territorial, gestión ambiental, gestión de la pobreza, gestión del libre desarrollo de la personalidad para que las personas puedan acceder a esos servicios. Tengo el tema de equidad de género y la interseccionalidad, que es cómo protejo a la población vulnerable. Después también tengo que gestionar la seguridad vial, y por último el sistema de transporte. Todo esto para significar que difícilmente uno podrá tener un sistema de transporte exitoso si deja todo como ruedas sueltas y no hay por lo menos un ente que coordine y planifique todos estos elementos que conviven en una ciudad. Y no solamente estos elementos, sino todos los actores que en ellos están, los transportistas tradicionales, los gremios o las industrias, que son los que generan el mayor número de pasajeros, junto con las universidades y con los colegios y los estudiantes, y para poder gestionar horarios de operación, para poder gestionar necesidades reales de viaje, para poder hacer los estudios que son, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la reflexión es esa: debe de haber un ente, llámelo como lo quieran llamar, que aglutine todos estos actores en el territorio, con independencia de la autonomía territorial que tengan los municipios sobre él. ¿Qué no podemos perder de vista entonces? Lo que les decía, el sistema integrado de transporte no es la solución a la movilidad, es una parte de la solución. Y la reflexión que sobre eso tenemos es que todos los actores, interacciones y roles tienen que estar presentes allí, tienen que estar gestionados, tratados, y llevarnos a poder tener una adecuada gestión del transporte. Vamos con la segunda parte, que es el marco normativo de transporte en América Latina, cómo se viene gestionando normativamente. Ya vimos cómo debería de ser, ahora veamos qué es lo que verdaderamente tenemos detrás normativamente y nuestras autoridades cómo actúan. Porque lo primero que tenemos que entender es por qué interviene el Estado en el transporte. O sea, es decir, nuestros estados son estados sociales y democráticos de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que respetamos la libertad de empresa y la libre competencia. Pero a la par, estos estados sociales y democráticos de derecho también tienen un deber, una razón de ser, que es el ciudadano. Yo cómo hago que el ciudadano materialice sus derechos en la práctica a través de las acciones que yo tomo o a través de la intervención del Estado en la economía. Y entonces de ahí surge pues que en aras del bien común y de que se puedan alcanzar los fines esenciales del Estado, dentro de los cuales está el servir a la comunidad, en todos los estados de América Latina, federados, republicanos, de cualquier estirpe. El Estado utiliza los materiales para materializar, utiliza las herramientas que tiene para garantizar los derechos fundamentales, y dentro de las herramientas que tiene está la intervención del Estado en la economía, específicamente en los servicios públicos. Entonces, ¿cuáles son los factores o cuáles son los dos ramos que utiliza el Estado para intervenir en la economía respecto del transporte público? Tiene dos factores. Interviene en lo económico, es decir, le pone límites a la competencia y dice: no, señores, ustedes no son libres de competir entre ustedes, usted no me va a usurpar la ruta, el servicio o el corredor de uno con el otro, yo le pongo a usted por dónde va. Propicio, eso sí, una libertad de competencia en cuanto a que puedan acceder a licitaciones públicas para ganarse esos permisos o esos contratos, y le impongo unas tarifas que pueden ser o no ser acordes a lo que verdaderamente el servicio cuesta. Me explico. Es decir, cuando yo llego al régimen tarifario, yo tengo que diferenciar entre el concepto de precio y el concepto de costo. Cuando yo hablo de costos, yo sumo todo lo que me vale producir ese servicio y lo que me vale ponerlo a merced de los ciudadanos, y eso me da un valor. El precio es lo que los ciudadanos efectivamente son capaces de pagar por eso. Entonces,
por eso vemos sistemas de transporte en Latinoamérica que son deficitarios, es decir, lo que yo cobro por los pasajeros que muevo no se corresponde con lo que me vale el servicio y el Estado tiene que entrar a subsidiar ese diferencial entre lo que queda faltando. El otro elemento en el que interviene el Estado en la economía ya es en el servicio como tal, cómo lo presto día a día, cómo lo presto por estacionalidades del año. Entonces ahí, a través de lo que quedó escrito en los contratos, en las políticas, en las normas con los principios generales y finalmente donde existen permisos de operación, y tengo entendido que en Costa Rica son concesionados, pero donde existen permisos de operación, yo como Estado lo que hago es verificar que la planeación se siga, yo vigilo que me cumplan todas esas normas que les acabo de relacionar. Cuando yo encuentro que puede haber una meridiana violación a esas normas o que hay un asunto que me parece irregular, entro e inspecciono, entro a las empresas, pido libros, pido pruebas, abro investigaciones preliminares y por último, cuando esa inspección y esa investigación me lleva a que efectivamente hay una violación a las normas del transporte, a través del control, que es el procedimiento sancionatorio, yo entro a corregir esa situación para que no se vuelva a presentar. Entonces, todo este carretazo, como decimos en Colombia, es para significar que la intervención del Estado en la economía en cuanto a la actividad del transporte es porque lo tiene que hacer accesible, es garantizar que las personas tengan acceso a él, es poder hacer que sea seguro, porque no hay actividad más riesgosa que la de movilizarse de un punto A a un punto B, no hay nada más inseguro que eso. Debe ser costeable por los usuarios, que es lo que le decía a ustedes ahorita, la diferencia entre precio y costo, y ese servicio se debe de dar de una manera regular y continua en el tiempo. Yo puedo garantizar todo lo anterior, pero si yo salgo a las 6 de la mañana de mi casa a trabajar y no encuentro el servicio, sino hasta las 9 de la mañana, pues nada hice, por más seguro, cómodo, costeable que sea. Entonces, esa es la razón de ser de la intervención del Estado en la economía del transporte. Ahora bien, ¿cuáles son las relaciones jurídicas que surgen al interior de estos sistemas? Lo comúnmente que uno encuentra. Entonces, desde el lado público, uno encuentra que casi siempre hay una autoridad central que tiene unos acuerdos, bien sea normativos a través de leyes o a través de políticas o a través de decretos con el gobierno nacional, que generalmente es el que impone la política general para todo el país. Tiene unos operadores de transporte con quien la autoridad de ese sistema en particular pues tiene una relación de subordinación, es decir, la autoridad subordina a esos operadores y los controla, como veíamos hace un momento. La autoridad también tiene una relación con los usuarios, una relación de responsabilidad de garantizarles sus derechos y la autoridad también tiene una responsabilidad con los inversionistas del transporte. ¿Por qué digo que con los inversionistas del transporte? Porque muchas veces no coinciden con los operadores. Y esa relación de autoridad e inversionistas va muy atada a garantizar que las condiciones políticas y normativas de su sistema no vayan en contravía a los derechos que estas personas han adquirido o a la legítima confianza que estas personas o estos inversionistas tengan en lo que le habían dicho en un inicio que iba a ser el sistema y bajo lo cual ellos invirtieron un dinero. Eso no quiere decir que el Estado no pueda corregir sobre la marcha los errores que se presenten y pueda volver a replantear el sistema, eso sí, teniendo la previsión de que de pronto le toca pagar una carga pública que le impongan a estas personas por haberle ocasionado algún perjuicio en su trasegar. Hay unas relaciones jurídicas privadas que básicamente se da entre los operadores de transporte con sus empleados, con sus usuarios, con sus inversionistas, con los gestores. Me quedó empleado 2 veces, qué pena. Bueno, pero en todo caso, esas relaciones se dan y son relaciones que son casi siempre de índole contractual, a excepción de con el ente gestor, que casi siempre es una relación contractual, porque el ente gestor, el órgano al que le definen, al que le dan la función de gestionar la operación, es el que finalmente termina siendo la gestión contractual de todos los actores que allí intervienen. Dentro de estos actores, me imagino que donde volví a repetir la palabra empleados, iban los operadores tecnológicos.
Y estas relaciones se dan a través de contratos o a través de acuerdos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, esta separación pública y privada, porque nosotros cuando estamos vinculados a las autoridades de transporte, en mi caso a la Autoridad de Transporte Metropolitano del Valle de Aburrá, somos muy dados a confundir este tipo de relaciones y terminamos desde lo público interviniendo en asuntos que no son de nuestro resorte, de nuestra competencia, porque no son propios de la operación de transporte, sino que son otras relaciones. Y cuando intervenimos en eso, somos proclives a que nos demanden y a pagar cuantiosas sumas de dinero por habernos extralimitado nuestras funciones, además de las extralimitaciones que tenemos, de las implicaciones disciplinarias como empleados públicos que eso nos puede acarrear. Ahora bien, como les decía a un inicio, lo que tenemos nosotros es un problema de ordenamiento territorial finalmente. O sea, el ordenamiento territorial nosotros casi siempre nos han vendido la idea que es saber cuáles son los usos del suelo que se le dan a una determinada parte de la ciudad. Y eso es lo último que uno debe de mirar desde el ordenamiento territorial. Porque desde el ordenamiento lo que tiene que mirar es cómo hacen las distintas autoridades para coordinarse entre sí, para que sus funciones concurran y para lograr que se pueda dar una adecuada articulación del territorio con un desencadenamiento en un sistema de transporte y un sistema de movilidad exitoso. En Paraguay, por ejemplo, tenemos que todo depende del Viceministerio de Transporte, que es una dependencia, es un viceministerio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOPC. Ellos tienen una división bastante rara, digo yo, porque ellos tienen un ente que se llama la DINATRAN, que se dedica a todo lo que es de radio de acción nacional, es decir, los buses intermunicipales, o sea, que van de un municipio a otro por fuera del área metropolitana de Asunción, o los que o los que salen del país y pasan a Brasil, etcétera, etcétera. Esos buses son controlados por la DINATRAN. Tiene una agencia nacional de puertos que se dedica al tema fluvial, que es muy fuerte allá por el río que los atraviesa, el río Paraguay, que es bastante caudaloso y es su salida al mar finalmente, es lo único que ellos tienen como salida al mar. Pero lo que más llama la atención es que tenían una dirección metropolitana de transporte que era la que controlaba el transporte de todos los municipios circunvecinos, pero que fue liquidada, dicen ellos, por presiones políticas derivadas de rumores de malos manejos a su interior, y esas funciones fueron asumidas directamente por la parte de arriba del gráfico, donde dice por el gabinete del Viceministerio de Transporte, con una oficina que a mi modo de ver, desde la experiencia que tuve cuando trabajé allí, le falta bastante desarrollo institucional y bastante desarrollo tecnológico para poder ejercer sus funciones en debida forma y que se preste allí de mejor manera el transporte. Entonces, como ustedes pueden ver acá, el gobierno central tiene centralizado para sí las funciones de autoridad de transporte y los municipios intervienen de manera tímida con unos pocos servicios, pero no es lo determinante. Lo determinante es lo que el gabinete finalmente dispone. En Bolivia tenemos una legislación bastante bonita, me parece a mí, porque tratan de respetar al máximo lo que son las autonomías territoriales. Es decir, si usted se para en Bolivia y usted habla con la gobernación casi que es un país independiente, como si fuera un estado federado en el esquema nacional de planeación del territorio. Pero si usted también se va para el municipio también tiene una autonomía territorial y también es como si ellos también creen que son como países independientes. Entonces, finalmente, el gobierno nacional termina por sacar un plan nacional de movilidad, de transporte, que rara vez los municipios y los departamentos lo acogen. Entonces, cuando vos bajas ya al nivel departamental, el departamento emite otro plan que se llama el PRODET, el Programa Departamental de Transporte, que tiene una vigencia de 5 años. Ese PRODET lo que hace es tratar de gestionar los buses o las líneas de transporte que pasan de un municipio a otro al interior de su jurisdicción. Después
bajamos al programa territorial y tenemos el PROMUT, donde los municipios, cada uno, al interior de su territorio, fija cuáles son las políticas de su propio transporte, incluso emiten leyes municipales para regular lo que tienen al interior de su transporte, pero a la escala metropolitana nos genera un problema, o les genera a ellos un problema muy grande, y es que cuando hay municipios que son totalmente conurbados, como los de La Paz y el Alto, donde entre los dos suman creo que 1 millón de habitantes, si no estoy mal, vos encontrás casos tan extraños como que el cable, que es el teleférico, el sistema de cables que va de La Paz al Alto, no lo regulan los municipios ni ninguna autoridad metropolitana, pese a que eso tiene toda la incidencia sobre esa población, sino que supuestamente lo regula el departamento. Y cuando vas a revisar el departamento cuáles son las funciones que cumple sobre eso, lo único que encontrás es que le fijan la tarifa, nada más. Los funcionarios no saben qué es un cable, no tienen la experticia para saber cómo funciona, cuáles son las medidas de seguridad, cuáles son los manuales que eso debe tener, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que pese a que tienen la estructura, tenemos un problema de fortalecimiento institucional allí que es bastante complejo. Entonces allí hay una descentralización, como vemos, pero en la práctica es casi que un tema de sálvese quien pueda, y donde los operadores públicos, que son fuertes, operadores públicos, me refiero a mi teleférico, que es el sistema de cables, al sistema de buses de La Paz, que es el Puma Qatari, y al sistema de buses del Alto, que es el Huayna Bus. Ellos tres, con la fortaleza institucional que han ido cogiendo y con la experiencia de los años, son los que terminan casi que autorregulándose e imponiendo a sus autoridades locales para que expidan los actos administrativos que son con los que ellos requieren para funcionar. En Perú tenemos, ya pasando a Perú, tenemos que la autoridad de transporte es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Recientemente ellos diseñaron la autoridad de transporte urbano para Lima y el Callao, pero si uno, eso que suena tan bonito, si uno lo mira en detalle, esa ATU no es más que una oficina al interior de ese mismo ministerio, no es un ente aparte, no es un ente autónomo, no es un ente que uno diga es una autoridad como tal, con independencia, no, es un apéndice del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, muy parecido a lo que tiene Paraguay con lo que era la Dirección de Transporte Metropolitana, y en donde los municipios pues tienen algún asiento para opinar y todo, pero las decisiones finalmente vienen del gobierno nacional en cuanto a Lima y el Callao. Ya cuando pasamos al nivel territorial, donde hay municipalidades provinciales, ellos tienen algunas funciones pequeñas de transporte, más que todo de control en asocio con la Policía Nacional, pero de todas maneras están supeditados a lo que desde el gobierno nacional del Ministerio de Transporte y Comunicaciones estén dictaminando. En Colombia, por su parte, tenemos una estructura un poco más descentralizada. Nosotros tenemos un Ministerio de Transporte que emite políticas por delegación del presidente, que es el único que tiene la potestad de expedir políticas y reglamentos en materias determinadas. Ese Ministerio de Transporte tiene adscrito a él una superintendencia de transporte que es como el brazo armado, digo yo, de ellos, porque es el que impone sanciones, es el que vigila, es el que controla, pero lo que está con el radio de acción nacional, que pasa de un departamento a otro, que pasa de un municipio a otro. Tenemos unos municipios que al interior, las rutas de transporte que van de principio a fin en su mismo territorio, ellos planean, vigilan, controlan, inspeccionan, y todo ello de acuerdo con lo que el Ministerio de Transporte pues les haya dictaminado. Y por último tenemos la escala metropolitana, donde las áreas metropolitanas tienen una ley especial donde se les otorgan unas funciones de autoridad de transporte sobre el área de influencia de la totalidad de los municipios que la componen, y eso facilita un poco la gestión de la operación, sin querer decir que esa figura la hayamos acabado de desarrollar. Yo digo que es un proceso en gestación. Los procesos no son tan rápidos como uno quisiera, que son de un gobierno, que uno siempre quiere que de un gobierno a otro ya esté solucionado el tema. No, eso son décadas de evolución, pero hoy vamos evolucionando lentamente. Y todo esto para significar que
en cuanto al ordenamiento territorial, el problema a resolver es la escala metropolitana. O sea, ¿yo cómo hago para gestionar esas metrópolis, esas conurbaciones, esos conglomerados de ciudades, intereses, actores que conviven en un territorio y que finalmente son los que terminan obstaculizando los procesos de evolución hacia una movilidad sostenible que le impacta directamente a la comunidad en sus derechos y al desarrollo económico de la región? Ahora bien, entramos ya a otro tema que es la gestión de los proyectos de transporte. Para la gestión de los proyectos de transporte casi siempre se constituyen unos entes que se llaman entes gestores. Esos entes gestores lo que hacen, pues tienen una serie de funciones que están aquí detalladas. O sea, casi siempre los ponen a diseñar y construir la infraestructura, a planear la operación. Les delegan las funciones de conceder los contratos de operación, los contratos de tecnología, los demás contratos a los que haya lugar, a supervisar esos contratos, a constituir el encargo fiduciario al que llega todo el dinero del recaudo para hacer después la dispersión a los diversos agentes. Ponen en marcha, administran, mantienen, controlan ciertos aspectos de la operación, velan por la sostenibilidad y tienen unas funciones, algunos, delegadas de autoridad. Esos son todos, y pueden haber más, las cosas que un ente gestor podría hacer, pero eso no es una fórmula mágica donde todos los entes gestores de Latinoamérica hagan lo mismo, y les voy a poner este ejemplo. Por ejemplo, el ente gestor MetroPlus del Valle de Aburrá, solamente de todo ese listado, construye infraestructura, es lo único que lo facultaron a hacer. En el caso de Pereira, en Colombia también, Megabús puede hacer todo lo de ese listado, menos funciones de autoridad, es decir, no inspecciona, no vigila, no controla, no sanciona. Y en el caso de Transmilenio en Bogotá, tiene todas las funciones, incluidas algunas de autoridad en cuanto a sanciones y régimen de investigaciones, pero no construye la infraestructura la construye el distrito. Entonces, eso también quiere decir que los entes gestores, cuando a uno se lo pintan, uno no es una fórmula única, no es una fórmula mágica que uno diga tiene que ser así, uno lo amolda a su realidad local. Entonces, aquí les voy a, por ejemplo, este es un ejemplo del modelo de gestión del área metropolitana donde yo me desempeño como asesor. Nosotros tenemos nuestra autoridad metropolitana de transporte que, como verán allí, planifica, regula, otorga habilitaciones, permisos, fija parámetros, controla contratos, hace la inspección, la vigilancia, todo este cuento. Tenemos un ente gestor MetroPlus que administra los recursos que el gobierno nacional nos transfiere a la región para construir la infraestructura del sistema de buses BRT, diseña esa infraestructura y la construye. Quiere decir esto que nuestro ente gestor MetroPlus, que es un ente descentralizado, una empresa industrial y comercial del Estado, cuando construye el último kilómetro de carril solo bus, de carril exclusivo, debiera de agotar su objeto y debería de ser liquidado. Tenemos los municipios, los 10 municipios, que dentro del territorio de su jurisdicción, ellos con su propio presupuesto mantienen la infraestructura vial que se construye, esto no se le carga a la tarifa nuestra. Y por último tenemos una empresa pública de transporte, que se llama el Metro de Medellín Limitada. Ustedes muchos la deberían de conocer, sobre todo las personas que han trabajado en proyectos en varios países. Y esa empresa que nosotros constituimos en asocio con la Gobernación de Antioquia, el municipio de Medellín, es la que opera, administra los patios, los talleres, las estaciones, efectúa el recaudo electrónico o el billetaje, como se dice en algunos lados, controla las comunicaciones del sistema directamente y por último, ellos son los que hacen la planeación de corto plazo del sistema. Nosotros les entregamos a ellos, les decimos, vea señores, este es nuestro plan de servicios de operación para este semestre, esto es lo que nosotros consideramos adecuado, usted administra ese plan de servicios de operación de acuerdo a lo que usted va a la estacionalidad del año, vamos concertando en el camino y lo vamos adecuando para que se pueda dar en debida forma la operación. Cabe aclarar que este esquema que les estoy presentando acá es únicamente para el subsistema de transporte masivo.
Nosotros tenemos un subsistema de transporte colectivo que está conformado por los transportistas tradicionales con quienes hemos venido haciendo un trabajo mancomunado para mejorar la prestación del servicio con ellos, y un subsistema de bicicletas públicas que es financiado totalmente y operado totalmente por la Autoridad Metropolitana de Transporte, que es gratuito para los usuarios. Y nuestro propósito con que sea gratuito y con todo este tema es fomentar la movilidad activa de cara al problema de calidad del aire tan brutal que tenemos nosotros en nuestro Valle de Aburrá por la topografía que tenemos. El modelo de gestión de Santiago de Chile, que ustedes ahorita lo mencionaban, es muy diferente. Mire que acá hay una autoridad que es el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Al interior de ese ministerio tienen una unidad de gestión del transporte, la DTP, una gestión de transporte metropolitano, pero es un apéndice, no es una entidad independiente como lo vemos acá como es Metroplus en el Valle de Aburrá. Mire que acá es totalmente dependiente de este ministerio. Y por último, esa DTP no tiene un operador público como tal de transporte, sino que tiene tenía hasta hace poco 7 empresas operadoras de buses que ahora han adquirido pues una flota eléctrica, que ustedes ya hablarán o ya han estudiado el tema de esa experiencia. También gestiona el contrato del recaudo y la administración financiera del sistema, todo para significar que en cuanto a entes gestores tampoco hay una fórmula única de si debe ser un ente externo, si debe ser un ente propio. Lo importante es que haya un encargado de desarrollar esas labores que para este caso son la de coordinación de los actores, procurar la ejecución armónica de los servicios, evaluar los resultados del transporte, velar por la satisfacción de la movilización de los usuarios, promover cambios normativos, elaborar y proponer modelos de contratos, velar por la ejecución de los contratos, velar por la sostenibilidad del sistema y proponer cambios técnicos. Esta dependencia, como pueden ver, termina siendo casi que la mayoría de las funciones de autoridad, excepto la de vigilar y sancionar. Ahora bien, como sé que ustedes tienen algún especial interés en el tema de la electromovilidad, uno lo primero que tiene que mirar es para ver cómo lo están abordando en Latinoamérica es qué clase de problema tenemos. O sea, inicialmente cuando se empezó a hablar de electromovilidad, la gente empezó a hablar de un problema de la obsolescencia tecnológica, de que había que migrar a unos buses menos contaminantes, etcétera. Pero pese a que estaba implícito en esa concepción el tema del aire, no era tan determinante, que lo que teníamos era un problema de contaminación del aire en nuestras ciudades, que anualmente, en el caso colombiano, cobra 8.000 vidas, en el caso del Valle de Aburrá cobra 2.000 vidas anuales, muertes prematuras por infecciones o por problemas respiratorios ocasionados con la calidad del aire, y que una de las acciones que se debía de tener, o de los causantes de ese problema, era la emisión de contaminantes por fuentes móviles. Entonces, ¿cuáles son las causantes a grosso modo de esa contaminación del aire? La dependencia de los combustibles fósiles, una movilidad urbana que no es sostenible, unas emisiones por fuentes físicas y unas emisiones por fuentes móviles. Y eso trae unas consecuencias, que es un daño a la salud pública, un daño en el medio ambiente, en el deterioro de la calidad de vida de la población, y una afectación sobremanera sobre el Producto Interno Bruto. Rara vez las autoridades se ponen a pensar, por ese problema de calidad del aire, cuánto ausentismo laboral hay en un año. Nosotros acá en Colombia hicimos alguna vez ese ejercicio y dictaminamos que las pérdidas por ese concepto en un año era el equivalente a lo que del Producto Interno Bruto colombiano se destina al tema de la educación y la cultura en un año. De ese tamaño es el hueco que nos genera la contaminación del aire en nuestras ciudades. Entonces, en ese orden de ideas, en todos los países es casi que calcado que intervienen en este proceso entonces el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte. Yo los llamo así a sabiendas de que en que muchos se llaman Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, la denominación que se le dé, pero en realidad son estas dos funciones: Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Transporte. Estos ministerios casi siempre a su interior tienen unas autoridades de cambio climático, porque casi todos nuestros estados han suscrito los compromisos para el cambio, para revertir el cambio climático.
tienen unas autoridades locales ambientales y que son gestionadas por estos ministerios, y a través de, y ya pasando al otro lado del Ministerio de Transporte, pues ya los viceministerios se encargan de fijar las políticas, de sugerir los cambios normativos y de expedir las normas para que se pueda migrar hacia este tema de movilidad, de electromovilidad. Estos dos ministerios en conjunto casi siempre vinculan a los ministerios de Hacienda, a la Industria, Comercio, Relaciones Exteriores, al encargado de Salud Pública, Minas y Energía, las autoridades de Tránsito y Seguridad Vial, a las universidades como validadores de los temas que se van presentando por el grado de innovación tecnológica que esto trae, las empresas generadoras y distribuidoras de energía eléctrica y las agremiaciones y empresas de transportistas. Todos estos agentes cumplen una labor muy específica. Ustedes ya lo vieron haber visto. El Ministerio de Hacienda pues es el que nos va a decir si se puede o no se puede generar incentivos tributarios para que estas tecnologías lleguen a un mejor precio al país. Industria y Comercio será quien nos avale con qué países podemos hacer tratados comerciales para que podamos traer estas tecnologías, cuáles son los estándares técnicos, tecnológicos mínimos que eso debiera de tener, que los avale para la entrada al país, que no nos llenemos de basura que sobra en otros países. El Ministerio de Relaciones Exteriores pues también cumple esa función de mediar con los otros países. El Ministerio de Salud tendrá que entrar a mediar con recursos casi siempre sobre cómo sobre cómo la electromovilidad se convierte en un factor de disminución de esos agentes contaminantes con repercusión directa en la salud pública y en el presupuesto nacional, como veíamos hace un momento. Minas y Energía pues nos tendrá que empezar a ayudar a coordinar cómo hacer que la infraestructura de electromovilidad sea la adecuada en las ciudades. No les vaya a pasar lo que les pasó a una ciudad que conozco, y no voy a decir por respeto el nombre, que compró los buses y no tenía cargadores, por ejemplo, y que cuando adquirió los cargadores se dio cuenta que necesitaba hacer unas adecuaciones en su red eléctrica para poder que pudiera soportar la tensión que esto demanda para poder operar efectivamente. Entonces, para eso sirven las autoridades de tránsito y seguridad vial. Estos buses casi siempre son de mayores dimensiones, tienen unas condiciones especiales, tienen unas condiciones de parqueo diferentes, tienen unas adecuaciones de bahías que también son especiales por el peso que estos vehículos tienen. Las universidades, que como veíamos ahorita son los validadores o son los que nos van a servir para experimentar con esa tecnología y poder hacer desarrollos propios y generar conocimiento al interior para después darle mantenimiento a esa flota. Las empresas generadoras y distribuidoras de energía, que casi siempre tienen una mayor libertad económica, porque casi siempre son empresas industriales y comerciales del Estado o concesionarias que su vocación es generar negocios y oportunidades de negocio. Entonces uno con ellos lo que hace es acordar, venga, extiéndame las redes, mire que este negocio va siendo suyo, mire que todo esto pues va encaminado a su propio bienestar, a su supervivencia futura. Y las agremiaciones obviamente de transportistas, porque es que quienes van a operar los carros son ellos. O sea, uno no puede hacer un plan de todo esto dejando por fuera a quienes van a ser los que van a operar esa flota, a los que la van a adquirir con sus recursos, con subsidios, o que se la van a poner a su disposición en materia de préstamo para que ellos la operen y ensayen la tecnología. Bueno, ¿cuáles son entonces los factores que comúnmente regulan los gobiernos en materia de electromovilidad? Pues los estándares de los cargadores era un tema inadvertido hasta hace poco. Hace poquito hablé con el doctor Mauricio Oces de Chile, nos contaba que había un problema, ellos tenían un problema con los estándares porque los vehículos BYD llegan con un estándar tecnológico de China, pero la normativa que ellos tienen es una normativa que propende por un estándar tecnológico europeo, por ejemplo. Entonces mire que en algo tan sencillo que uno pasa inadvertido, pues ya se genera un problema de cuál estándar escojo y por qué, y qué hago con lo que ya tengo con un estándar y otro, o si los acepto los dos y qué repercusiones tiene eso. También se empiezan a estudiar modelos de separación de la propiedad de la flota y la operación. Por el costo que hoy tienen esos carros, pues ya empiezan a verse modelos donde la flota la compran unos inversionistas, el Estado les otorga un contrato a ellos
donde le reconoce una remuneración por esa flota que ellos disponen, pero a su vez tienen otros contratos de concesión que se los entregan a unos operadores para que esos operadores operen esa flota, obviamente con una remuneración menor porque los carros no son de ellos, y les hagan mantenimiento. Y eso permite pues que se balancee un poco el modelo financiero y que quienes tienen un músculo económico mayor puedan traer esa flota y distribuir su costo en el tiempo con retribuciones de largo aliento. No es lo mismo que yo, Darío Rincón, me compro un bus eléctrico y tenga que pagar cuotas mensuales de X cantidad de dólares, a que una multinacional los compre y ellos, con su visión de largo plazo y con sus proyecciones financieras, pues amorticen esa deuda a lo largo del tiempo. También se han visto abocados a regular el marco tributario para incentivar el ingreso de estas tecnologías. Algunos se han volcado mayormente a estimular el ingreso de vehículos privados para esto. Algunos también se han volcado más hacia el transporte público en estos incentivos tributarios. No es una fórmula uniforme, algunos los han aglutinado las dos. También han considerado la inclusión de flota pública en la operación. Nosotros acá en Medellín compramos 64 buses eléctricos y se los entregamos a la empresa integrada de transporte del Valle de Aburrá para que los opere, y hoy están operando pues en nuestras troncales, pero es flota que compramos nosotros con nuestro presupuesto. No es flota que vaya cargada a la tarifa, ni mucho menos, porque se haría insostenible el sistema. Y también han entrado a regular temas de segundo uso y disposición final de las baterías, la revisión de los contratos y de los permisos actuales para poder hacer que esta tecnología pueda llegar a sus contratos, y se prevén regímenes de subsidios e incentivos. Esto es diferente al marco tributario, es decir, yo como un operador le puedo dar un mayor tiempo en su contrato, cómo le puedo dar una mejor remuneración en la tarifa, cómo le puedo dar unos incentivos para que ellos adquieran una flota de este estilo. A eso se refiere este ítem. Bueno, y finalmente, hasta aquí esto es lo que tenía yo para expresarles, una hora exacta, para que en la pena, loco, porque uno sí puede mirar esas experiencias, uno las puede tener en cuenta, pero uno verdaderamente lo que tiene es que autodiagnosticarse. Bueno, loco, ¿yo con qué voy a montar eso? ¿Yo con qué personas tengo? ¿Cómo voy a hacer para cuando políticamente esto se me frene allí? ¿Cómo voy a hacer yo para mediar con los municipios que no van a querer? ¿Qué tengo yo para hacer eso? Y una vez lo tenga pensado, ¿cómo lo voy a solucionar? Si yo decir, este es mi sistema, y puedo tomar un elemento de acá y otro de allí, no dejarse vender la idea de que es un solo sistema o que es un solo concepto, porque yo creo que parte de los errores aprendidos que hemos tenido en las diversas metidas de pata que hemos hecho en Latinoamérica es eso, considerar que hay modelos estándar. Vale, Darío, muchas gracias. Edward, tenías la mano levantada. Sí, buenos días, Darío y compañeros. Es que muy interesante todo, Darío. Muchas gracias por toda la información. Ojalá nos pueda facilitar esa PPT X para tenerla ahí y ir conociendo también un poco cómo se manejan. Por ejemplo, en el caso de ustedes, todo el sistema de transporte, que es muy importante, aunque el de nosotros es diferente, pero es muy importante tener todo ese know-how. Me llamó mucho la atención lo último que dijiste, es que el municipio compró todos los buses porque si no sería insostenible. Los buses eléctricos me refiero. Quería saber qué estudios técnicos tienen ustedes o qué estudios hicieron o si tienen algunas limitaciones en política pública o si dependen de subsidios o por qué es que es insostenible para los operadores comprar y operar esos buses, que fue lo que le entendí, ¿verdad? Muchas gracias. A ver, nosotros tenemos dos modelos de operación del transporte en el Valle de Aburrá, como les comentaba. Uno, que es un subsistema masivo, que es operado por un operador público a cargo del Estado, que tiene a cargo el sistema de buses BRT, las líneas de metro, los cables aéreos que van a los barrios empinados, a las laderas de nuestra región, y un tranvía, ¿cierto?
Eso es lo que nosotros denominamos transporte masivo a la luz de nuestra legislación. Y tenemos en paralelo un transporte colectivo, que son los transportistas tradicionales de los buses de toda la vida, obviamente con unos acuerdos a los que llegamos con ellos ya desde el año 2014, donde ellos renovaron la flota, implementaron tecnología y tienen unos mejores vehículos, una mejor prestación del servicio y nos reportan tecnológicamente la operación a nosotros. Ahora bien, en términos de propiedad de la flota, nosotros, como les decía, a estos transportistas tradicionales, si les exigimos que compren buses eléctricos, no van a tener cómo, porque como ya veníamos de un proceso en el cual ellos habían renovado la flota hace poco, ellos pasaron de una edad promedio de la flota de 12 años a un promedio de edad de la flota de 4, eso es mucho en una flota de 7.000 buses. Pues no, ellos están endeudados, en este momento ellos están pagando las cuotas de sus carros. No les podemos decir que de una inversión de $100.000 que hicieron por carro, ahora tienen que hacer una inversión de $250.000 aproximadamente por carro que nos estaban vendiendo estos buses eléctricos. Entonces nosotros dijimos, bueno, necesitamos probar la tecnología, generar confianza, hacerle ver a estas personas que esa tecnología es rentable a largo plazo. Entonces, con dinero del Estado compramos la flota, pero no se la entregamos a ellos, se la entregamos a nuestro operador público para que lo operen los corredores BRT y eso arroje unos datos, arroje unos rendimientos, una curva de aprendizaje en operarios, etcétera, etcétera, que nos permita luego ir al resto del sistema, a los transportadores tradicionales y decir, vea, ya tenemos cómo funciona esto, ya sabemos cuánto nos cuesta, ya tenemos algún personal capacitado. Y cuando eso suceda, pues lo que tendremos que hacer es determinar con ellos cuál será el mecanismo de incentivar eso, si les vamos a financiar con tasas de redescuento, es decir, nosotros asumiendo los intereses de esa flota, si les vamos a dar eso de esa manera, si vamos a nosotros a comprar la flota y entregársela a ellos en alguna especie de contrato para que ellos la operen, que es lo que veíamos ahorita en esa última torta que les hacía, o si definitivamente el día de mañana el tema está rentable y que uno diga, bueno, pues señor, usted en 10 años, 5 años, 4 años, dependiendo de lo que algún estudio financiero dé, me tiene que cambiar la flota toda por esto. Pero digamos que eso está en un estado de indefinición y que en este momento estamos probando esas primeras unidades con nuestro operador público, que es más fácil nosotros tener una relación con ellos contractual y de inyección de dinero por ser un ente público. Gracias, Darío. No sé, Eduard, si te queda claro o algo más adicional. Bueno, para ver nada más para cerrar el capítulo, me queda claro entonces, Darío, que lo que están haciendo con esta flota es como un plan piloto de donde van a ustedes a sacar todos los datos, ver costos y operacionalización para después implementarlo ya con esa empresa que tiene alrededor de 7.000 buses que me indicas. No, ni siquiera es una empresa, les cuento, nuestros operadores privados son 63 empresas, las cuales hemos agrupado por cuencas de operación en 7 cuencas. Entonces, en cada cuenca nosotros cuando hicimos la organización de ellos les dijimos, no, yo no me voy a entender con 10 operadores en una cuenca pues tan pequeña. Júntense, hagan ustedes un contrato, díganme que van a operar en conjunto, yo les autorizo su operación en conjunto y yo sigo controlando es un operador por cuenca, pero que está conformado por esas 10 células. Entonces esa es más o menos nuestra dinámica de organización que le encontramos al tema para no sacarlos del negocio, para no echarlos, sino traerlos para acá y de hecho hemos generado hasta una buena relación con ellos y cada problema que tiene aquí lo debatimos en conjunto y entre la autoridad y ellos pues le encontramos solución. Eso es básicamente. Entonces lo que hay que tener en cuenta, es que Medellín es sui generis en términos de topografía, entonces que requiere un mayor testeo de los vehículos. Nuestro valle de Aburrá se llama valle, pero en realidad es un hueco entre dos montañas, así literalmente, que en la parte más ancha de ese hueco tiene solo 7 kilómetros y de resto las laderas son con pendientes del 25%. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso con el tipo de vehículos que escoge para ese tipo de operación. Por ejemplo, nosotros los primeros que metimos a tratar de subirlos por una ladera de esta, el voladizo posterior del vehículo nos arrastraba todo el pavimento, por ejemplo. Entonces nos tocó
ir donde el carrocero, decirle, venga, ¿usted cómo nos va a mochar esta parte del carro para que eso pueda funcionar? Eso nos generó otro problema, porque entonces dijimos, entonces ahora donde acomodamos las baterías que son todo el piso del carro, y en fin, todas esas cosas son las que a nosotros, particularmente en Medellín, con nuestra topografía, es que nos presentan una mayor dificultad que amerita un mayor análisis de los tipos vehiculares. Muchas gracias, Darío. Nada más le cuento que aquí en Costa Rica tenemos 355 empresas, operadores. Pero bueno, es diferente. Muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Dale, gracias, Eduardo. Orlando, creo que tenías alguna inquietud. Sí, gracias, Luis. Y Darío, muchas gracias por la presentación. Muy interesante y muy vasto el conocimiento de los diferentes tipos que hay a nivel latinoamericano de sistemas, digamos, de operación. Yo soy un operador en Costa Rica, específicamente tengo un sector en operación, o estamos en un proceso de un sector en el este, y tenemos la oportunidad de probar 3 autobuses BYD, igual, si Dios lo permite, ahora en abril. Me gustaría ver si nos puedes ampliar un poquitito del problema de la tecnología o del problema que vistes o por lo menos estás enterado de lo que pasó en Chile con el tema del sistema o con el tema de los cargadores, o lo que comentabas hace un momento, específicamente con los cargadores de los buses BYD que escogió Santiago de Chile, a ver si podemos ir previendo parte de lo que estamos haciendo con GIZ acá en Costa Rica y por lo menos ver lo que viene para prepararnos hacia lo que viene, porque probablemente, como te digo, a partir de abril o mayo, eventualmente estaremos probando unas unidades en nuestras rutas. Gracias. No, mira, en Santiago de Chile, como tal, no es un tema que en este momento, si tú consultas en Google, está totalmente en boga, que es la discusión que tiene la autoridad encargada de emitir allá los temas de reglamentación sobre temas de electricidad y todo esto, y lo que realmente ya la ciudad tenía en términos de buses. Entonces hay como un choque entre ellos de cuál es el estándar que van a seguir aceptando de acá en adelante, y eso le pega muy duro a lo que es entiendo yo soy abogado, a lo que le pega al tiempo de carga con las consecuencias que eso trae con respecto a la operación de los vehículos y a la cantidad de flota requerida para los servicios. Eso es en términos de Santiago de Chile. Yo te voy a contar, ahorita les mencionaba un caso aberrante de una ciudad que compró unos buses sin cargadores, sin patios, sin talleres, sin personal y sin nada. Ese es el caso de Medellín, somos nosotros. Nuestro alcalde muy olímpico llegó y dijo a comprar 64 buses porque eso es muy cool. Es muy cool comprar los 64 buses, lo cual no está mal, pero lo que debió haber hecho fue la planeación del tema. Bueno, ¿dónde voy a tener un bus parqueado 4, 5, 6 horas para que me carguen? Son 64, yo ya tengo un sistema andando. Nuestro Valle de Aburrá, como les digo, es un hueco, no tiene donde construir más patios, eso es un hueco diminuto, donde vivimos hacinados 2.590.000 personas. Entonces, eso generó que hubiera que llevar los buses a otra parte muy alejada, y allí se instalaron unos pocos cargadores. Para operar esos 64 buses, si no estoy mal, se necesitaban 22 cargadores, de los cuales solo hoy, después de un año, hay instalados 4. Y eso permite que esos 4 cargadores solamente me permitan operar 17 de esos 64 buses, lo cual quiere decir que el resto de la flota está por allá hacinada en esos patios que no quedan cercanos a la operación, son un poco más alejados, lo que genera el problema de los kilómetros muertos y de la autonomía de los vehículos. Esto es un tema bochornoso, verdaderamente para nosotros, pero que uno no puede callar, porque uno no puede ir por el mundo predicando que tiene el mejor sistema sin evidenciar las faltas que ha tenido para que las personas aprendan de los errores propios. Entonces, uno lo que tiene que entrar a mirar es que las flotas eléctricas no son solo buses.
son buses, son cargadores, es adecuación de la tecnología, son tiempos de recarga, son personal que le da servicio a la flota. O sea, tiene una serie de temas que seguramente GIS ya ha evidenciado con la experiencia que tiene y que tendrá que ser considerado a la hora de poder proponer soluciones en este sentido. Muchas gracias, Darío. Muy claro y muy amplio, y definitivamente la planificación es fundamental en este proceso, y creo que eso enriquece mucho lo que acabas de comentar, porque hay veces todos queremos un sistema inmediato y nos damos cuenta que en la premura es donde generalmente se cometen errores tan graves como esto, que los paga al final de un municipio. En realidad los pagamos todos. Acá en Costa Rica, pues, es parte de esa minería de datos que creemos que hay que ir sacando, y es un proceso que hay que llevarlo despacio, con calma, pero como dicen, en progreso, porque definitivamente es una tendencia a nivel mundial el avanzar con este tema. Te agradezco muchísimo. Luis, estás levantando la mano. Sí, gracias por darme la palabra. Bueno, yo creo, y coincido con Orlando en lo que acabo de decir. Yo creo que la planeación es supremamente importante para lo que estamos haciendo, y esa es la idea de todo esto que estamos trabajando conjuntamente, con la participación de Darío y con todo, y lo que hemos venido haciendo, digamos, desde la cooperación alemana, HIT, que es hacer las pruebas de los buses, que por cierto acaban de salir a prueba hace un par de minutos. Ya está el primer bus rodando. Lo van a poder ver por ahí en la calle, está por el sector de Pavas. Hace unos 10 minutos está ya iniciando pruebas. A mí, dentro de todo esto, Darío, y para de pronto el resto de personas, a mí hay una pregunta que siempre me ha surgido, es, dentro de todos los modelos de negocio que pueden haber, independientemente si el operador compra el bus o si le entregan el bus en operación, sí, digamos, hay un común denominador dentro de esos contratos, y son los tiempos de contrato de concesión. En la experiencia que ustedes han tenido, y dentro de esos modelos más o menos, ¿cómo ven esos tiempos de concesión o de contrato? Específicamente, por ejemplo, si el que compra el bus es el operador, y si el que no compra es sino que se lo dan. ¿Cómo más o menos has visto en la experiencia en Latinoamérica que funcionan ese tipo de concesiones o de contratos? Si tenés alguna experiencia con eso. Sí, mira, voy a empezar por el principio, ¿verdad? ¿Qué es una concesión? Una concesión, uno siempre que le menciona una concesión no se imagina el contrato, y el contrato lo lleva a leyes, ¿cierto? Eso es lo que uno se imagina. Pero en realidad lo que hay contenido en una concesión es un modelo financiero expresado en letras. Entonces, si el modelo financiero de lo que yo necesito que me cierre requiere mayor tiempo, pues le daré mayor tiempo. Si lo que yo, para que los números cierren y puedan obtener el retorno de la inversión y alguna utilidad por eso. Si el modelo financiero, por el contrario, yo lo alcanzo antes de la fecha indicada, antes de lo que yo había previsto, pues uno puede dejar estipulado en el contrato que cuando esa cifra se alcance, se cancela el contrato y se llama uno nuevo, o que simplemente eso le queda como utilidad a él por haber sido eficiente en su operación. Esas son cosas que uno puede pactar. Ahora bien, en cuestiones de tiempo, en cuestiones de flota, para que como estas flotas tienen algún costo adicional, pues lo normal y lo que yo he visto, por ejemplo, en Bogotá y en Chile, es que sean entre 10 y 15 años dependiendo de la zona de operación que se les otorgue. Es más o menos como lo que se ha venido viendo. Y los operadores, por su parte, los que van a recibir esa flota en operación, por lo general, casi siempre los dejan con ese mismo tiempo. ¿Por qué? Porque sacarlos antes representa que de pronto la curva de aprendizaje, porque ellos son los que los van a operar y los van a mantener. Eso significa que de pronto la curva de aprendizaje que ellos ya tienen, los patios que de pronto en esas concesiones les toca a ellos poner o administrar, también los tendrían que ceder y sacar a nuevos procesos de licitación. Entonces, por lo regular van aparejadas las unas con los otros. ¿Por qué las separan? ¿Por qué separan esas dos operaciones? Por dos temas. Uno, porque los operadores tradicionales no tienen acceso al crédito de los sistemas de transporte masivo. No tienen acceso porque como han tenido ciertas dificultades
en la operación y han tenido, pues acceder a la banca les queda difícil, entonces un inversionista externo les queda más fácil ponerles el dinero para que compre la flota porque ese sí tiene acceso al crédito, ¿cierto? Sí. Y el segundo factor es que se ha visto que hay unos operadores que son sumamente ineficientes, se constituyeron de momento por algún negocio, una coyuntura política o algo, y son malos operadores. Entonces, si yo los saco y ellos son los dueños de la flota, yo me quedo sin nada, pero si yo los echo, mi flota queda porque es de otra persona diferente, yo puedo traer otra operadora que me siga operando esa flota fácilmente, o la puedo operar yo unos días como estado y no hay ningún problema. Esos son los modelos básicamente. Vale, Darío, muchas gracias. Y tenía esa dudita y me queda bastante claro. No sé si la audiencia tiene alguna otra inquietud, algo más por preguntarle a Darío, aprovechar el espacio. Bueno, creo que ya han salido las preguntas que habían. A todos, entonces, darles las gracias por la participación. Creo que tenía una buena audiencia y sobre todo personal de las instituciones y de los operadores como Orlando y algunos que hemos visto más por ahí. A Darío, darte las gracias por la presentación, de verdad, muy buena, bastante clara, creo que muy sencilla de entender y de todos los procesos que están. Como dijo Orlando, se ve el conocimiento que tienen y que han tenido en experiencias en otros proyectos, y de darles las gracias a todos nuevamente por la participación. Darío, nuevamente, muchísimas gracias por esta charla. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Para mí siempre es un honor que me inviten a hablar de estos temas y estaré dispuesto para cuando necesiten. Muchas gracias. Vale. Me dice de la agencia de cooperación que si pudiéramos de pronto poner la camarita todos como para tomar una fotico ahí, un pantallazo, de los que se pudieran, y para el registro pues de